Buenos días, hermanos, hermanas, visitas, amigos que nos acompañan en este día en que estamos celebrando de manera adelantada nuestras fiestas patrias, porque el próximo fin de semana es un feriado muy largo y muchos hermanos salen de la ciudad, y así que por eso quisimos adelantar esta celebración. Así que bienvenidos todos y después nadie se vaya para que nos quedemos un ratito a compartir. Una reflexión de fiestas patrias. Quiero que reflexionemos en ese verso de Oseas, capítulo 4, verso 6, y que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Antes de examinar este verso, es necesario que veamos el contexto del capítulo 4 de Oseas. En los primeros versos, Oseas nos dice que Dios discute con su pueblo Israel, porque encuentra que en medio de su pueblo no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios. Y esto para Dios es muy grave. Originalmente estas palabras estaban dirigidas a las 10 tribus del norte de Israel. Pero también es palabra de Dios para nosotros hoy. Porque tal como en los días del profeta Oseas, también en nuestros días sigue escaseando la verdad. No hay verdad, no hay misericordia ni conocimiento de Dios. Con respecto a la verdad se trata de ocultar, se trata de impedir su manifestación, la manifestación de la verdad. En los tribunales de justicia, en los púlpitos, en los medios de comunicación. Ya la verdad es difícil encontrarla. Tenemos dudas si lo que se nos está informando es la verdad sobre un asunto en particular. Pero es imposible detener la verdad porque ésta tiene una fuerza en sí misma. Y un día todo se sabrá. La verdad de nuestra real condición, la verdad o mentira de nuestra vida, la verdad o mentira de nuestras palabras, todo se sabrá. Sigue también en nuestros días, como en los días de Oseas, escaseando la misericordia y el conocimiento de Dios. Un poco más adelante en este libro, en el verso 6 del capítulo 6, Dios a través del profeta Oseas dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En los días de Oseas entonces, como dijimos, escaseaba la verdad, la misericordia y el conocimiento, y justamente eran las cosas que Dios más quería ver en su pueblo. Porque misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué entendemos por esto? ¿Qué mejor que remitirnos a Mateo capítulo 9, versos 9 al 13, donde justamente el Señor Jesús citó las palabras de este profeta? Dice la Biblia: mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria?
Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Y aquí cita a Oseas. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificio. Aquí el Señor entonces le da un sentido a estas palabras del profeta, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y es esta la misericordia que el Señor demanda de cada uno de nosotros. Que tengamos misericordia de aquellos que están lejos de Dios. Que tengamos misericordia de aquellos que son discriminados como Mateo. De aquellos que son despreciados por los religiosos como los fariseos. Que hagamos un paso de misericordia, estemos con ellos, vayamos a buscarlos y rescatarlos. No estemos de este lado condenando al mundo, sino haciendo todo lo posible por crear puentes y alcanzarlos para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes conocen la historia del buen samaritano, conocida como la historia del buen samaritano. Allí va un sacerdote y un levita, pero van apresurados. ¿Dónde creen ustedes que iban ellos? A ofrecer sacrificio y holocaustos a Dios, al culto. Allá iban. Y hay un hombre allí tendido en el camino, pidiendo auxilio. Había sido despojado de sus cosas, estaba malherido, pero ellos no se detienen, porque para ellos era más importante el sacrificio, el culto, el holocausto, que la misericordia. Y el Señor vuelve a decirnos: porque misericordia quiero y no sacrificio. Y también dice: conocimiento de Dios más que cosa, que holocausto. ¿Qué holocausto? Conocimiento de Dios más que holocausto. Dios se complace, Dios se goza cuando nosotros lo conocemos como Él es. No solamente lo que Él hace, sino lo que Él es como persona, sus atributos preciosos. Y a través del profeta Jeremías, el Señor dirá: si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Cuando estos elementos faltan, la verdad, la misericordia y el conocimiento de Dios, se abre la puerta para toda clase de maldad. Y así lo dice el verso 2 del capítulo 4 de Oseas que estamos revisando. Había perjurio, perjurar, jurar en falso, algo muy común hoy día, aunque ya no se jura por Dios. El mandamiento dice: no dirá falso testimonio, pero ¿qué importa eso para mucha gente? Mentir, matar, adulterar, no respetar la vida del otro. Hay una frase que dice: homicidio tras homicidio se sucede. Esto pasaba en los días de Oseas y es como si estuviera describiendo el capítulo 4 de Oseas nuestra propia realidad, nuestra situación actual, donde los asesinatos son recurrentes, donde la muerte se ha apoderado de nuestras calles. En los versos 3 al 5 habla de las consecuencias que acarreará todo aquello, ¿verdad? Dice: la tierra se vestirá de luto, se agotará el hombre. Las consecuencias del pecado afectan a toda la creación, porque en el verso 3 dice: por tanto, se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes, morirán las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, establece una relación entre la caída del hombre y la frustración de la creación, entre el pecado del hombre y las consecuencias sobre la naturaleza creada por Dios.
Él dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, no. La creación no es responsable, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. Hay una relación, ¿verdad?, entre la maldad del ser humano que con su egoísmo destruye todo, no comparte, ¿verdad?, y explota lo creado. Hay una relación, por eso es la relación que también Oseas hace en el capítulo 4. Y así llegamos al verso 6, en el que quisiera detenerme un poco más. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el profeta. ¿Cuál es el conocimiento que le faltó a este pueblo? Ya lo dice en el verso 1 de este capítulo. El conocimiento de Dios, no hay conocimiento de Dios. Quizás ellos creían que conocían a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Venían al culto, le glorificaban, le rendían holocaustos y sacrificios, pero no había temor de Dios en sus vidas. Le faltaba el más importante de los conocimientos, el conocimiento de Dios, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero también le faltaba el conocimiento de la palabra de Dios. Porque hay una frase que dice, por haber olvidado la ley de tu Dios, dice el capítulo. Hay una conexión entre conocer a Dios y conocer su palabra. Dios y su palabra están vitalmente conectados. Cuando nosotros conocemos a Dios y por ende su palabra, esto afectará nuestra conducta. El conocimiento de Dios y su palabra trae luz a nuestra vida. Pero el desconocimiento de Dios y su palabra trae frustración a nuestra vida. Donde falte el conocimiento de Dios, donde falte el conocimiento de su palabra escrita, se van a seguir sucediendo hechos tan dolorosos como los homicidios, abusos a menores y violencia especialmente contra las mujeres. Un porcentaje importante de chilenos están siendo atrapados por ideologías que no toman en cuenta a Dios, porque para ellos Dios y su palabra son un adorno, son cosas ya del pasado. Existe un odio a Dios y su palabra. A algunos no los culpo, porque no es bueno el testimonio que les ha llegado de las iglesias que dicen creer en Dios y se jactan de la Biblia. El testimonio de la iglesia y sus líderes ha sido pésimo. Y la gente no hace la distinción entre las iglesias y no debería hacerla tampoco. Hoy se habla de niños y adolescentes abusados al interior de iglesias. Se habla de enriquecimiento ilícito de quienes son líderes religiosos. Se habla de fanatismo religioso. Y vaya que hay fanatismo religioso en aquellos que llevan el nombre de evangélicos. Hay abusos de poder al interior de la iglesia. Y eso hace que la gente ya no crea. Nuestra responsabilidad ha sido ayudarles a creer. Pero hemos hecho todo lo contrario y la gente cierra su corazón a Dios y su palabra. Por todo el espectáculo que como iglesia a veces hemos dado, y hablo en iglesia en general, a este mundo. Una iglesia que en vez de estar más presente, está más ausente, encerrada en sus cuatro paredes, desconectada a veces de toda la realidad que la rodea.
¿Cuántos dicen amén a eso? Así es. Por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, dice, yo también te rechazo a ti como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Es fuerte esto que dice el Señor. Seguiremos aprobando leyes injustas si falta el conocimiento de la palabra de Dios. Seguirán los pueblos sumidos en la esclavitud si no hay conocimiento de Dios y su palabra. En palabra del profeta Isaías dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. Nos debiera sorprender que se quiera aprobar el aborto libre hasta las 14 semanas, que a parejas del mismo sexo se les permita adoptar niños. Nos debiera sorprender la corrupción de gobiernos latinoamericanos, de instituciones emblemáticas. Nos debiera sorprender el nepotismo que se practica en las reparticiones del Estado y hasta en la misma iglesia. Hoy más que nunca necesitamos ser verdadera iglesia de Jesucristo, una iglesia que tenga el discernimiento espiritual para distinguir entre lo bueno y lo malo. Una iglesia que con amor pueda señalar el camino de redención en Cristo. Una iglesia donde no exista sed de venganza, sino de reconciliación. Y que promueva la reconciliación entre todos los chilenos. Una iglesia que pueda cumplir su rol profético. Una iglesia que no se abandere con nadie, con ningún gobierno de turno, que no se case con nadie, que no se comprometa con nadie, para que no corra el peligro de silenciar su voz. Una iglesia que conozca al Dios que adora y que sirve. Puedes tú decir, yo conozco a Dios, yo conozco su palabra. Una iglesia que entienda que debe ser, como dice Pablo a Timoteo, baluarte de la verdad. Una iglesia que ame misericordia y que conozca a Dios. Y que sepa que conocer a Dios es más valioso que el culto que le pueda ofrecer, es más valioso que los sacrificios y ofrenda. Una iglesia que haga la pega, comenzando en la familia que cada uno tiene, comunicando el conocimiento de Dios y su palabra allí en el seno de la familia a las nuevas generaciones, pero avalado por el testimonio cristiano, para que no surja como ahora una generación que no está conociendo a Dios, para que no ocurra lo que dice el profeta, que Dios no se olvide de nuestros hijos, pero tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde. En este día en que estamos recordando a nuestra patria, sería bueno entonces renovar el compromiso de ser iglesia, de orar por nuestro país y autoridades de turno, de aprovechar las oportunidades que tenemos para así mostrar la misericordia del Señor. Dios habló por el profeta Oseas a un pueblo infiel. Pero a pesar de eso les dijo al final que los seguía amando. Y dice, yo sanaré su rebelión. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Esto quisiera para mi nación y para cada uno de nosotros. Que el Señor sane nuestra rebelión porque hemos sido rebeldes. Hemos sido contumaces. Nos hemos dado contra la pared, pero seguimos siendo rebeldes, seguimos siendo contumaces y al final cosechamos lo que nosotros hemos sembrado y no le echemos la culpa a nadie. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor. Cuando reconozcamos que hemos sido rebeldes y nos volvamos a Él, y los amaré de pura gracia. Que así sea con cada uno de nosotros, que Dios tenga compasión de este país llamado Chile. Hermanos, no quiero terminar con pesimismo, quiero terminar
con optimismo. Quiero terminar estas palabras teniendo confianza, porque tenemos esperanza. Les insto a seguir luchando, a seguir trabajando, a seguir sirviendo al Señor. Mientras más oscura sea la noche, con mayor fuerza brillará el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este tiempo es una tremenda oportunidad para la iglesia. Es una tremenda oportunidad para la iglesia. Así que aprovechemos esa oportunidad y que Dios bendiga a nuestra nación. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar al Señor. Pero antes